Hola chicos, nuevamente yo. Esta vez vamos a ver problemas combinando los dos tipos de calores, tanto el calor sensible o específico como el calor latente. Antes de empezar a explicarles el problema, es importante que entendamos realmente la diferencia entre los dos tipos de calor de manera teórica para luego pasar a la parte de matemáticas, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a conceptualizar ambos tipos de calor. Tenemos que el calor sensible, ya lo vimos, también denominado calor específico, que se representa precisamente con el Cp. A ver, aquí tenemos Cp, así se representa el calor específico o sensible. Es el calor requerido para elevar la temperatura. Yo hasta ahí dejé la definición, pero incluso en los libros viene para elevar la temperatura de 1 gramo de masa, 1 grado centígrado. O sea, por cada gramo de masa que tenga mi cuerpo o mi sistema, se va a agregar 1 grado centígrado. ¿Cuál es su fórmula? Se va a representar el calor sensible como Q minúscula y me dice que es igual a la masa por el Cp, calor específico, por delta T, que quedamos que delta T es la diferencia de temperaturas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ya lo hicieron en problemas anteriores, y el delta T vendría siendo la diferencia entre la temperatura final, ¿sí? Menos la temperatura inicial. Muy bien. Eso sería para calor sensible o específico, que ya vimos. Ahora nos vamos al calor latente. ¿Cuál es el calor latente? El calor latente, aquí les leo, dice, calor requerido para cambiar de estado de agregación. Aquí la temperatura es constante. Va a ser un calor necesario o requerido para que mi sistema o para que mi cuerpo cambien de estado de agregación. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si tengo un hielo o está sólido mi cuerpo, pues que pase a estado de agregación líquido, o sea que se derrita ese hielo. O bien que si tengo agua y le agrego calor, pues que esa agua hierva, ¿sí? Y se convierta ¿qué? A vapor. ¿Cuál es la fórmula de calor latente? ¿Sí? El calor latente se va a representar, dejen cambio para que vean al ratón, ahí. El calor latente se va a representar con la letra Q mayúscula, ¿sí? Recuerden que el calor sensible va a ser Q minúscula. Y calor latente Q mayúscula es igual a la masa por el delta H, ¿sí? Incluso hay otros libros donde pueden encontrar también a esta fórmula como Q es igual a M por L, ¿sí? Es otra forma también de expresar este tipo de fórmula, o sea, delta H o L, ¿sí? Y el delta H puede ser de diferentes formas según el estado de agregación. Aquí tengo, por ejemplo, diferentes delta H, delta HF, delta HS, delta HV y delta HC. ¿Cuál es la diferencia entre esos delta H's? Por ejemplo, el estado de agregación al que se va a cambiar, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, un estado de agregación que vaya el cambio de sólido a líquido, lo que decía, un hielo que se derrita, y obviamente cuando se dé este tipo de cambio, vamos a hablar de un calor latente de fusión, ¿sí? Fusión. Y por eso el delta H se va a representar con la letra F, delta HF. Pero por ejemplo, si ahora se da un cambio al revés, tengo un líquido y se convierte a sólido, es decir, agua se solidifica, se hace hielo, se le va a llamar calor latente de solidificación y tenemos delta HS por la solidificación. Y luego también, si el cambio se da de líquido a gas, lo que les decía, tengo agua, aplico calor, hierve y se convierte a vapor, se le llama calor latente de vaporización y se representa el delta H con la letra V. Y finalmente, lo contrario, tengo un gas
ahora se transforma a líquido y a ese se llama calor latente de condensación. Acuérdense que, por ejemplo, en los gimnasios hay veces que el sudor, si el lugar está muy encerrado, el sudor de las personas que están adentro empieza a evaporarse y luego viene lo contrario. Se va a la superficie todo ese vapor y como hay un cambio también de temperatura, pues obviamente regresa otra vez en líquido. Ahí es donde se da la condensación y se representa el delta H con la letra C, ¿sí? Entonces nosotros para representar este delta H de aquí podemos tener 4 casos: de fusión, de solidificación, de vaporización y de condensación. ¿Cómo voy a saber cuál voy a usar? Pues esto va a depender de lo que el problema diga de la redacción,